Normalmente, cuando pensamos en adquirir tecnología de punta para un hospital, imaginamos un nivel de precisión casi absoluto. O sea, mágico, ¿no? Claro, como de película de ciencia ficción. Exacto. Imaginemos que el hospital compra una máquina de resonancia magnética de $1.000.000. Los técnicos llegan, la conectan a la pared, el operador presiona un botón Y listo. y listo. En cuestión de minutos tenemos una imagen tridimensional perfecta del cerebro de un paciente. Es un proceso binario, predecible, o funciona o no funciona. Y a ver, nos encanta esa narrativa. Nos da muchísima tranquilidad pensar que la tecnología médica es algo, digamos, visible, algo tangible que se puede categorizar y controlar con un simple manual de instrucciones. Compras la solución, la instalas y el problema mágicamente desaparece. Pero luego cruzamos el pasillo, dejamos atrás las máquinas de resonancia y entramos al mundo del software médico. Uy, ahí la cosa cambia. Totalmente. De repente, ese mismo hospital instala un sistema de información clínica, también de varios millones de dólares, y en lugar de la eficiencia prometida, lo que vemos es un caos absoluto. Un dolor de cabeza monumental. Sí. Los médicos están frustrados. Las pantallas de última generación están cubiertas de notas adhesivas amarillas con contraseñas, recordatorios. El sistema simplemente parece negarse a colaborar con los humanos. Es que el software transforma el hospital en un campo de batalla invisible. Porque instalar los servidores y conectar los cables es, con suerte, pues el 1% del trabajo real. Ajá. El 99% restante es un desafío puramente sociotécnico. Y este término, que suena muy académico, básicamente significa que no estamos frente a un problema matemático o de código puro, sino frente a un problema de comportamiento humano complejo. La co-creación de valor en la intersección de la atención médica y el software. Una intersección bastante ruidosa. Muy ruidosa. Porque hoy no vamos a hablar de anchos de banda ni de lenguajes de programación complejos o la nube. Vamos a analizar cómo los médicos, los pacientes y los desarrolladores logran colaborar. O cómo fracasan estrepitosamente al intentarlo. Exactamente. Fracasos al implementar plataformas que, al final del día, tienen la responsabilidad literal de salvar vidas. Para estructurar esta conversación, hemos estado revisando una pila de literatura global fascinante. Tenemos datos de revisiones sistemáticas sobre las barreras que enfrenta la salud electrónica y las terapias digitales. Sí, fuentes muy robustas. Pero en lugar de quedarnos solo en la teoría abstracta, vamos a diseccionar casos reales que ilustran esto a la perfección. Vamos desde residencias de ancianos en Suecia lidiando con el turno nocturno hasta una clínica dental en Brunei. Casos súper diferentes. Así es, pasando también por modelos de ecosistemas en Sudáfrica y un gigantesco proyecto estatal de intercambio de información en Virginia. Lo cual nos lleva a una pregunta central, y creo que es el gancho de todo este análisis. ¿Por qué el simple hecho de instalar un sistema millonario, asumiendo que es un producto ya terminado, suele terminar en desastre si las partes no se sientan a dialogar constantemente? Es una gran pregunta. Para entender por qué la co-creación es tan vital, creo que tenemos que empezar mirando cómo se ven los fracasos cuando alguien intenta imponer la tecnología desde arriba. Desde la directiva. Exacto, asumiendo que los usuarios simplemente obedecerán a la máquina sin rechistar, y los datos que arrojan estas revisiones sistemáticas son francamente alarmantes. Los números destruyen por completo el mito del plug and play en la medicina, eso de conectar y usar. Cuando analizamos la literatura sobre las barreras para implementar sistemas de información clínica, casi la mitad de las publicaciones, estamos hablando de un 48%, documentan que los sistemas mal diseñados resultan en un aumento directo del tiempo. ¡Wow! Casi la mitad. Sí, un aumento del tiempo y del esfuerzo que los médicos tienen que dedicar a la simple documentación. La herramienta que debía liberarles tiempo para ver a más pacientes termina convirtiéndolos en oficinistas glorificados. O sea, la tecnología da más trabajo del que quita. Es absurdo. Totalmente absurdo. Y hay otro dato de las fuentes que me llamó muchísimo la atención. Casi un 30% de las implementaciones fracasan total y absolutamente por una razón muy simple. Nadie, absolutamente nadie, involucró a los usuarios finales durante el desarrollo del software. Y eso se ve clarísimo en el estudio de la clínica dental en Brunei. Sí, el caso de Brunei es fascinante. El gobierno implementó un sistema nacional de registros electrónicos llamado BRUHIMS y el resultado fue una parálisis operativa brutal. Un colapso. Los dentistas perdieron toda la confianza en la herramienta en cuestión de semanas, literal. Es que el caso de Brunei es el ejemplo perfecto de un choque de realidades.
El gran error de este sistema Bruhims fue su nula modularidad y configurabilidad, o sea, era rígido como una piedra. Ajá. Pero para entender por qué esto es tan grave, hay que visualizar el trabajo real de un dentista. Tienen las manos ocupadas, usan guantes, están en medio de un procedimiento con un paciente que tiene la boca abierta. No es el momento ideal para usar un teclado. Para nada. Necesitan registrar información de manera rápida, fluida y, muy importante, en un orden que depende de lo que vayan encontrando en el momento. Claro, no es un trabajo de oficina donde puedes sentarte tranquilamente a llenar un formulario de arriba abajo siguiendo una lista. Pero el sistema Bruhims exigía exactamente eso. Obligaba a los dentistas a seguir secuencias de clics muy rígidas, menús desplegables interminables y pestañas que no se podían personalizar en absoluto. ¡Qué pesadilla! El software, digamos, no tenía la capacidad de adaptarse a la rutina del dentista. El dentista tenía que detener su trabajo, quitarse los guantes o pedirle a un asistente que navegara por un laberinto de ventanas de error solo para documentar una simple caries. El software obligaba al humano a contorsionarse. Exactamente. A ver, es como si alguien decidiera modernizar la cocina de un restaurante con 3 estrellas Michelin. Ok, me gusta esa analogía. Imagínate, instalan hornos automatizados, pantallas táctiles, temporizadores digitales de última generación, pero jamás se tomaron la molestia de preguntarle al chef cómo prepara sus platos. Ni una sola vez. Ni una. De repente, el chef, que necesita fuego directo, sartenes de hierro, ir probando la salsa en tiempo real, se encuentra con una pantalla que le exige introducir el peso exacto de la sal antes de encender la estufa. Y el plato se arruina. Exacto. El sistema termina dictando la receta y arruinando todo el flujo de trabajo, en lugar de facilitar el arte del experto. Esa analogía captura perfectamente el problema sociotécnico del que hablábamos. Y la raíz de esto tiene una explicación histórica muy interesante. En los años 60 y 70, cuando comenzaron a diseñarse los primeros sistemas de software clínico, su único propósito era la acumulación y la facturación. ¿Eran como archivadores gigantes? Exacto. Eran repositorios gigantescos, cajas fuertes digitales para guardar datos administrativos. El problema es que hoy en día, en la actualidad, estamos intentando forzar flujos de trabajo humanos que son inherentemente dinámicos, rápidos e impredecibles dentro de esas mismas estructuras de bases de datos súper rígidas. Y claro, el resultado de intentar meter un flujo dinámico en una caja rígida es lo que los médicos reportan en las fuentes como fatiga por alertas. La famosa fatiga de alarmas. Sí. Pantallas llenas de notificaciones irrelevantes, sobrecarga de datos donde es humanamente imposible encontrar el historial importante del paciente, y surge un miedo genuino y muy válido a que la atención se vuelva completamente deshumanizada. Porque el profesional pasa más tiempo mirando al monitor que a los ojos del paciente. Exactamente. Lo cual nos lleva a un punto de inflexión en nuestra exploración de hoy. Si imponer sistemas de forma unilateral siempre falla porque el código no entiende la rutina del hospital, pues la única alternativa real es el diseño participativo. Médicos y programadores tienen que sentarse a crear la herramienta juntos. Pero ahí es donde la teoría choca de frente con la pared de la realidad. Sí, sobre el papel suena muy bonito. Claro. Pero, ¿cómo logras sentar en la misma mesa a un ingeniero de software que piensa en arquitectura de bases de datos y a una enfermera que piensa en la rotación de camas y en medir signos vitales? Parecen hablar idiomas completamente distintos. Es que los hablan. Y el caso de estudio de Suecia que tenemos en la literatura documenta este choque cultural de una manera espectacular. Sí, el estudio de Suecia es una verdadera joya. Es una investigación longitudinal, ¿verdad? Así es. Fueron 4 años observando a 8 residencias de ancianos diferentes. El objetivo del municipio era implementar monitores digitales nocturnos. Sensores en las habitaciones. Exacto. Para supervisar a los residentes sin tener que entrar físicamente a sus habitaciones y despertarlos. Una tecnología aparentemente sencilla y muy beneficiosa. Y estamos hablando del turno nocturno, o sea, cuidando a personas mayores, muchas con demencia o problemas severos de movilidad. Es un entorno de altísima presión, donde la tecnología tiene que funcionar a la primera. No hay margen de error a las 3 de la mañana. Para nada. Pero en las primeras fases de este proyecto nos dicen las fuentes que fue un desastre.
Los desarrolladores de la tecnología llegaban a las residencias hablando de arquitecturas de plataformas, integración de dispositivos, nodos, cables. Un lenguaje que para el personal de enfermería era básicamente ruido blanco. No significaba nada. Nada. Y las enfermeras, por su parte, se encontraban de madrugada frente a pantallas que no entendían para nada, cargando con libretas de papel llenas de nombres de usuario, contraseñas larguísimas que tenían que teclear en la oscuridad. Para reiniciar sensores que encima perdían la conexión cada 2 por 3. Imagínate la frustración absoluta. Y para añadirle más drama a la situación, el Departamento Local de Tecnologías de la Información, o sea, el equipo de TI del municipio, decidió operar como una burocracia impenetrable. Los clásicos informáticos inalcanzables. Tal cual. Se negaron a adaptar sus horarios o sus rutinas de soporte para ayudar al turno de noche. Se escudaron detrás de sus sistemas de tickets. Ah, el famoso levanta un ticket y ya te atenderemos. Exactamente. Si un monitor fallaba a las 3 de la mañana, la enfermera tenía que enviar un correo electrónico y esperar a que alguien de TI lo leyera a las 9 de la mañana cuando llegaran a la oficina con su café. Dejaron al personal clínico completamente aislado frente a una tecnología inerte. Pero fíjate que ese aislamiento forzó una crisis que a la vez fue el catalizador de la verdadera co-creación. El lado positivo del desastre. Sí, porque al ver que el departamento de TI municipal básicamente se lavaba las manos, la empresa proveedora del software, los creadores de los monitores, tuvieron que tomar una decisión radical. Salir de la burbuja. Sí. Salir de sus oficinas y asumir el rol de soporte técnico diario directamente en las residencias. Tuvieron que bajar a la trinchera. Y ahí es donde la magia ocurre. Organizaron talleres que funcionaban literalmente como sesiones de traducción en vivo. Se sentaron a reescribir los manuales de usuario de forma iterativa, eliminando todo el lenguaje informático complejo. Usando únicamente lenguaje clínico. Exacto. Lenguaje que tuviera sentido práctico para el personal. Pero el verdadero momento eureka de este caso sueco, la estrategia que realmente revolucionó todo, fue la creación de lo que llamaron equipos de tareas de trabajo rápido y autodisolución. ¡Ay! Esa parte me encantó cuando la leí. Es absolutamente brillante. Desde la perspectiva del diseño participativo y la metodología ágil, esa es la innovación clave de todo el estudio. En lugar de crear comités permanentes enormes que se reúnen, no sé, una vez al mes, para revisar quejas formales. Que no resuelven nada rápido. Exacto. Formaban pequeños escuadrones tácticos. Tomaban a un desarrollador del software y a un par de enfermeras del turno de noche. Los juntaban en la misma sala. Atacaban un problema de usabilidad súper específico. Por ejemplo, ¿por qué la alarma de caída de la cama suena 3 segundos tarde? Un problema muy concreto. Muy concreto. Encontraban la solución, reprogramaban el código ahí mismo, probaban que funcionara en el mundo real y luego ese equipo se disolvía inmediatamente. Sin burocracia. Sin burocracia, sin actas de reuniones interminables, sin sistemas de tickets, resolvían y desaparecían. Es eficiencia pura. Además de estos equipos efímeros, nombraron a ciertas enfermeras clave como superusuarias. Ah, las superusuarias. Sí. Ellas se convirtieron en el puente permanente. Entrenaban a sus compañeras en su propio idioma, de tú a tú, y filtraban los problemas reales hacia los desarrolladores. Traducían las quejas a requerimientos técnicos. Exactamente. La gran lección que aprendió la empresa de software en Suecia es que un producto tecnológico nunca está terminado de verdad. Comprendieron que tener la agilidad para adaptar el código, basándose en el feedback de una enfermera, a las 3 de la mañana, vale infinitamente más que entregar un software supuestamente perfecto en el papel, pero inútil en la práctica clínica. Ahora, resolver estas fricciones a nivel micro, digamos, en la sala de enfermería o en el consultorio del dentista en Brunei, es indispensable. O sea, si el usuario no lo entiende, no lo usa y punto. Es el primer paso crítico. Pero nuestra siguiente fuente nos demuestra que puedes tener el mejor diseño participativo del mundo en la trinchera y aún así el proyecto puede colapsar estrepitosamente si en la mesa de los directivos, ya a nivel macro, las motivaciones están desalineadas. Pasamos del nivel operativo, de las trincheras, a lo que llamamos gobernanza. Y el estudio sobre la integración del sistema Connect Virginia con la enorme red de salud privada Innova es un caso de estudio monumental. Un proyecto gigantesco. Enorme. Es un ejemplo perfecto sobre cómo la falta de alineación en la gobernanza puede paralizar un proyecto que,
Sobre el papel tiene todo el sentido técnico del mundo. El objetivo de este proyecto en Virginia, para dar contexto, era conectar los historiales médicos de toda la red de hospitales de Innova con el sistema de intercambio de información de todo el estado. Una autopista digital de datos masiva. Exacto. Sin embargo, el problema técnico inicial que sufrieron parece casi, no sé, una broma de mal gusto, considerando los millones y millones de dólares invertidos. Es que se estancaron durante meses por usar el entorno de desarrollo equivocado. Algo tan básico como eso. En lugar de conectar los sistemas en un entorno de prueba robusto y automatizado, intentaron hacer la integración en un entorno de prueba de concepto. Y para que visualicemos lo que eso significa en la práctica operativa, un entorno de prueba de concepto no tiene flujos de datos automatizados. Está diseñado solo para ver si una idea funciona a muy pequeña escala, con unos poquitos datos. Es un borrador. Es un borrador. Así que, al usar este entorno para una integración masiva de dos sistemas gigantescos, obligaron a los programadores a introducir manualmente, uno por uno, miles de escenarios clínicos y datos de pacientes ficticios. Cada vez que hacían un pequeño ajuste en el código. Cada vez fue una tortura operativa que causó unos retrasos absurdos. Pero la investigación revela que ese cuello de botella técnico era solo un síntoma, la punta del iceberg. La enfermedad real era un problema de gobernanza, algo que el estudio define analizando la matriz de valores de las organizaciones involucradas. La famosa matriz de valores. Sí, en proyectos de esta escala, cada organización llega a la mesa de negociaciones con motivaciones muy diferentes. Por un lado, tenías al Hospital Innova y al Estado de Virginia. Ambos tenían una motivación social altísima. Lógico, son entidades de salud pública y atención ciudadana. Su misión fundamental era mejorar la atención ciudadana y compartir datos para salvar vidas. Y lógicamente su motivación económica a corto plazo respecto a este software en específico era baja. Claro, no querían vender el software. Pero en el otro extremo de la mesa estaba el vendedor de la tecnología, la empresa de software MEDEFX. Y su perfil en la matriz de valores era el opuesto exacto. Tenían una motivación social casi nula, porque no eran un hospital, no trataban pacientes directamente. Eran programadores. Exacto. Su motivación económica, en cambio, era altísima. Querían entregar el código estipulado en el contrato, cobrar la factura correspondiente y pasar al siguiente cliente. Y, entiendo que esa discrepancia en la matriz de valores es letal. Cuando surge un problema técnico grave, como el error del entorno de pruebas, un proyecto complejo requiere que las partes hagan más de lo que dice estrictamente el contrato. Requiere muchísima flexibilidad, de todos lados. Pero espera, a ver, quiero hacer de abogada del diablo un segundo aquí, porque quiero entender bien esta dinámica del estudio. Adelante, dime. MEDEFX es una empresa privada de desarrollo de software. Tienen inversores, tienen nóminas que pagar cada mes, son un negocio, puramente. Claro, tienen que ser rentables. Entonces, no es completamente lógico y hasta esperado que su única motivación sea económica. ¿Por qué la literatura asume que una empresa tecnológica deba actuar como una entidad benéfica con altísima motivación social? Para que un sistema médico funcione, ¿no podemos exigirles que operen a pérdidas por el bien del paciente? ¿O sí? Es una excelente objeción. Y la respuesta que dan las fuentes no tiene nada que ver con exigir caridad ni filantropía, sino con la viabilidad operativa a largo plazo. Si cruzamos este caso problemático de Virginia con el marco teórico que revisamos sobre los ecosistemas de salud en Sudáfrica, la pieza que falta se vuelve súper evidente. A ver, explícame esa conexión. El modelo sudafricano nos enseña que un ecosistema de salud funcional no es simplemente una cadena de suministros donde alguien vende tornillos y otro simplemente los compra. Requiere una gobernanza fundamentada en una visión compartida y en la alineación profunda de objetivos. O sea, entender que si el hospital fracasa en su misión de atender pacientes, el software de la empresa queda obsoleto y pierden su reputación en el mercado. Si el cliente cae, tú caes. Exacto. Ese es el punto central. Si la empresa proveedora de tecnología se aferra únicamente a la letra pequeña del contrato y no adopta la misión del éxito clínico del hospital como algo propio, la colaboración se rompe ante el primer bug imprevisto. Ante la primera crisis. Sí, porque seamos realistas, ningún contrato legal, por más que tenga 500 páginas, puede prever todas y cada una de las incompatibilidades de código que van a surgir al conectar dos bases de datos gigantescas en el mundo real. Y hay que reconocer, para ser justos con la literatura, que en el caso de Virginia, cuando el proyecto estuvo a punto de colapsar por esa grave incompatibilidad de los entornos, MEDEFX finalmente entendió esta dinámica de ecosistema. Sí, terminaron cediendo.
Tuvieron que absorber el golpe financiero, sentar a sus ingenieros y reescribir bloques enteros de código nuevo desde cero para asegurar que el sistema realmente funcionara y los datos de los pacientes fluyeran. Dieron ese paso adelante, aunque les costara. Lo hicieron, sí. Y ese es el núcleo de una buena gobernanza. El marco conceptual de Sudáfrica subraya que el éxito sostenido exige líderes de implementación, que puedan alinear las normas, fomentar la transparencia y asegurar que todas las organizaciones compartan el mismo objetivo final. El bienestar del paciente. Exacto. Si en la mesa directiva no hay un consenso absoluto de que el sistema debe servir al paciente por encima de todo, nadie, absolutamente nadie, va a querer asumir el costo del trabajo extra cuando las cosas, inevitablemente, se compliquen. Y me parece fascinante cómo todas estas piezas se van conectando, de verdad, porque hablar de servir al paciente nos obliga a cambiar de escenario una vez más en este análisis. Así es. O de la fricción a nivel micro, en el consultorio del dentista en Brunei, en los pasillos de las residencias nocturnas suecas, y también del nivel macro, en las salas de juntas donde se deciden contratos millonarios como en Virginia. Pero hay una nueva frontera. Exacto. El concepto de cocreación y diseño participativo está saliendo de las paredes de los hospitales y se está instalando directamente en los teléfonos, en los bolsillos y a veces en los cuerpos de quienes reciben la atención médica. Nos adentramos en el fascinante mundo de las terapias digitales, conocidas en la literatura médica como DTX, y el surgimiento del e-patient. Y déjame decirte, esto cambia las reglas del juego por completo. Creo que es vital hacer una distinción muy clara aquí para no confundir términos, porque no estamos hablando de aplicaciones genéricas de bienestar. No para nada. No es la app del reloj que cuenta cuántos pasos diste hoy o te recuerda a tomar un vaso de agua. Las fuentes definen las terapias digitales como programas de software de alta calidad, validados clínicamente a través de ensayos rigurosos que están diseñados específicamente para prevenir, manejar o tratar un trastorno o enfermedad. Son tratamientos médicos hechos de código. Exacto. Hablamos de código informático recetado por un médico que funciona como si fuera medicina. Estamos hablando de software para tratar el insomnio crónico o aplicaciones de terapia cognitivo-conductual para la depresión clínica o plataformas súper complejas que ajustan las dosis de insulina de una bomba en tiempo real. Cosas serias. Muy serias. Y la efectividad de esta medicina digital depende de un factor que los creadores de fármacos tradicionales rara vez tenían que considerar. ¿Cuál? La interfaz de usuario. Aquí es donde la literatura introduce la figura del e-paciente. Un individuo empoderado, alfabetizado digitalmente y profundamente involucrado en la gestión de su propia salud. Pero ese involucramiento tiene una condición innegociable. Si a un paciente le recetan una pastilla física para la hipertensión y el paciente deja el frasco cerrado en la mesa de noche, pues el medicamento no funciona. Lógica pura. Con las terapias digitales ocurre exactamente lo mismo, pero nos dicen las fuentes que el riesgo de abandono es muchísimo mayor. Es altísimo, ¿sí? Si un paciente con diabetes tipo 2 descarga la aplicación que su endocrinólogo le recetó, pero encuentra que la navegación por los menús es confusa, que los gráficos no se entienden bien o que tiene que dar, 8 clics diferentes para registrar sus niveles de glucosa, ¿Qué va a pasar? simplemente la va a borrar de su teléfono. Y borrar la aplicación equivale a abandonar un tratamiento médico crítico. Así de simple. Por eso, si el desarrollo de una terapia digital no incluye una co-creación exhaustiva con los propios pacientes durante cada fase de diseño, desde el día 1, el fracaso está prácticamente garantizado. No puedes diseñar para el paciente sin el paciente. Y esto me lleva a uno de los puntos más críticos que mencionan los estudios sobre el diseño participativo, el tema de la accesibilidad. Ah, sí, un tema fundamental. Las fuentes insisten muchísimo en la obligación de cumplir rigurosamente con las pautas de accesibilidad al contenido web. Las famosas VCAG. Exacto, las WCAG por sus siglas en inglés. Y no lo mencionan como un simple requisito burocrático para evitar multas, sino como un pilar fundamental de la equidad en salud. Una aplicación maravillosa para el manejo del Parkinson, con una estética visual impresionante, súper moderna. Muy bonita. Sí, pero los botones de la interfaz son demasiado pequeños o están muy juntos. Pues un paciente con temblores motores severos, propios del Parkinson, será físicamente incapaz de registrar sus síntomas en la pantalla. Imposible. O imaginemos una plataforma para pacientes con retinopatía diabética que afecta la visión. Si esa app utiliza
fuentes de texto grises muy claras sobre fondos blancos sin suficiente contraste visual. Un error de diseño clásico, por cierto. Clásico. Un paciente con visión reducida simplemente no podrá leer sus propias métricas de salud vitales. Al ignorar la accesibilidad en el código base, los desarrolladores no solo están haciendo un mal software técnico, están excluyendo activamente a poblaciones enteras de recibir atención médica. La brecha digital se convierte de manera inmediata y cruel en una brecha de salud pública. Totalmente. La única forma de evitar la creación de estos ecosistemas de salud elitistas que solo funcionan para jóvenes, sin discapacidades y con alta destreza tecnológica, es integrar a usuarios con capacidades diversas y contextos socioeconómicos distintos desde el día 1. Sentarlos en la mesa. Exacto. Tienen que estar en las pruebas de concepto, evaluando prototipos de papel y validando flujos de trabajo antes de escribir la primera línea de código definitivo. Todo este recorrido profundo por la literatura nos deja con un panorama sumamente claro, creo yo, sobre lo que realmente significa la innovación médica hoy en día. Sí, es un panorama revelador. Hemos visto que no importa cuántos millones de dólares se inviertan en servidores de última generación o en campañas de marketing carísimas para el nuevo software del hospital. Nada de eso asegura el éxito. Para nada. Hemos comprobado que la tecnología en el cuidado de la salud es un ecosistema profundamente humano y, francamente, desordenado. Muy desordenado. Requiere traductores constantes entre la jerga clínica y la técnica, como vimos en el maravilloso caso de los enfermeros en Suecia. Requiere una gobernanza inteligente que logre alinear los intereses económicos de los proveedores de software con la misión social de los hospitales, como nos enseñó el caso de Virginia y el modelo de Sudáfrica. Y requiere sobre todo la humildad radical de diseñar herramientas con los pacientes, no solo para ellos. Al final del día, estoy segura de que el código más sofisticado del mundo, si está desprovisto de empatía humana y no respeta el flujo de trabajo orgánico de quien lo usa a diario, termina siendo solo una pantalla brillante y carísima cubierta de notas adhesivas amarillas. Una herramienta completamente inerte. Exactamente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy en estos estudios, me gustaría dejar una reflexión expansiva para quienes nos escuchan, algo para meditar seriamente basándonos en todo lo que hemos discutido. Hemos establecido que hoy, en nuestro presente, el éxito de cualquier sistema de salud digital depende absolutamente de que los humanos, Llámense enfermeras, dentistas, pacientes. y los programadores se sienten a dialogar, a pelearse si es necesario, para ajustar la tecnología a la realidad humana. El diseño participativo es nuestra mejor y quizá única herramienta actual. Pero, a ver, imaginemos el futuro cercano. ¿Qué va a pasar en la próxima década con la explosión inminente de la inteligencia artificial autónoma en la gestión hospitalaria? Ese es un escenario complicado. Imaginemos el día en que el software médico ya no necesite un equipo de programadores humanos para lanzar una actualización. El día en que el sistema, analizando miles de millones de datos de eficiencia en tiempo real, decida por sí solo rediseñar y optimizar sus propios flujos de trabajo durante la madrugada. Sin organizar ningún taller de traducción participativo. Y sin preguntarle a la enfermera del turno de madrugada si le parece bien o mal. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma brutal, estoy convencido. Cuando la máquina aprenda a modificar la rutina del hospital a una velocidad algorítmica que los comités humanos simplemente no puedan procesar, ¿quién se adaptará a quién? Esa es la gran incógnita. ¿Seremos capaces de mantener nuestro papel crítico como co-creadores e imponer nuestra necesidad de empatía clínica a la IA? ¿O la búsqueda implacable de la pura eficiencia algorítmica nos obligará, una vez más, a contorsionarnos para encajar en la lógica fría del sistema? Es un dilema fascinante y un tanto vertiginoso sobre el futuro de la medicina sociotécnica. Nos deja mucho para pensar. Así que, la próxima vez que lean un titular rimbombante sobre el nuevo y revolucionario software que instalará su clínica local, pregúntense, ¿alguien invitó al chef a la cocina? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.